El Proyecto Libro Azul fue una de las mayores investigaciones sobre ovnis de la historia de Estados Unidos y concluyó misteriosamente en 1969. Oficialmente se afirmó que el programa no había encontrado pruebas de vida extraterrestre. Sin embargo, los informes contenían más de 10.000 fenómenos registrados, de los cuales varios centenares seguían sin explicación. Tras el cierre del Libro Azul, siguieron apareciendo nuevos datos que arrojaron luz sobre los trabajos del proyecto. Los estudios incluían tanto relatos de testigos presenciales como análisis de muestras materiales, y estos estudios se convirtieron en la base de muchas teorías y de posteriores investigaciones científicas en el campo de los ovnis. En 2024, el interés por los ovnis volvió a crecer cuando el Pentágono desclasificó parte de los archivos del Libro Azul y publicó más de 300 expedientes no disponibles anteriormente. Estos nuevos datos despertaron gran interés entre los científicos y el público. Algunos de los detalles de los nuevos documentos no se correspondían con las conclusiones declaradas del proyecto. Entre los casos estudiados por el equipo dirigido por el capitán Edward Ruppelt, había fenómenos que no tenían explicación científica, ni siquiera con el uso de la avanzada tecnología de la época. Describían objetos que se comportaban de forma muy extraña. Podían cambiar de dirección repentinamente, desaparecer de los radares y alcanzar velocidades que superaban las capacidades de la tecnología moderna. Uno de los casos más sonados ocurrió en 1964, cuando un avión militar colisionó con un objeto desconocido mientras sobrevolaba Nuevo México. Uno de los pilotos de las Fuerzas Aéreas estadounidenses informó de la presencia de un extraño objeto que apareció a pocos metros de su aeronave y luego desapareció a la velocidad del rayo. Según el informe, el objeto era esférico, brillaba con una luz azul y podía moverse a velocidades supersónicas. Tras el incidente, el piloto abandonó el servicio debido a estrés psicológico y el Pentágono clasificó el caso como no resuelto. Después surgieron más testimonios de otros pilotos que habían visto fenómenos similares, lo que no hizo sino confirmar la gravedad de tales sucesos. Los investigadores del Libro Azul no solo analizaron cada caso, sino que también estudiaron muestras de materiales o restos asociados a los objetos. Algunos de los restos se enviaron a laboratorios, y los análisis mostraron que su composición era diferente de cualquier material terrestre conocido. Por ejemplo, una muestra tenía una estructura que no coincidía con ningún material conocido en la Tierra. Esto llevó a especular sobre su origen extraterrestre. Sin embargo, todos los resultados de los análisis fueron clasificados, y aún no se sabe si estas muestras eran de origen artificial. En junio de 2022, un asesor científico del Pentágono hizo una declaración sensacionalista en la que afirmaba que el laboratorio disponía de fragmentos metálicos procedentes de incidentes similares y que las investigaciones indicaban un posible origen extraterrestre. Estas muestras contenían isótopos, que no se dan en las rocas terrestres, y el material era extremadamente resistente. Uno de los científicos, que deseaba permanecer en el anonimato, declaró: "Si estos objetos son realmente de origen extraterrestre, significa que estamos ante una civilización tecnológicamente muy superior a nosotros". Esta afirmación causó un gran revuelo en los círculos científicos y dio lugar a numerosas hipótesis sobre un posible contacto con formas de vida extraterrestre y tecnologías que aún no comprendemos. Al principio, el proyecto del Libro Azul intentó explicar todos los casos mediante fenómenos físicos ordinarios. Sin embargo, más adelante, los investigadores fueron encontrando cada vez más anomalías que no encajaban en la comprensión científica de la época. Por ejemplo, en 2023, los científicos encontraron un documento con datos de radar sobre un objeto que cambió de dirección en un ángulo de 90 grados, mientras sobrevolaba Nevada sin perder velocidad. Según los científicos, el objeto debía de tener algún tipo de sistema de control muy avanzado que va más allá de nuestra comprensión de la aerodinámica. Esto dio lugar a muchas hipótesis de que el objeto utilizaba principios
que violan las leyes conocidas de la física. Los informes también señalaban que varios testigos de las fuerzas aéreas estadounidenses declararon bajo juramento que, durante algunos vuelos, los pilotos militares vieron objetos que respondían a las señales y se acercaban a corta distancia, como si controlaran su vuelo. Un documento describe incluso un objeto que cambió su trayectoria tras un intento de aproximación. En un principio, este caso se consideró un accidente, pero tras obtener nuevos datos, los investigadores empezaron a creer que estos objetos podían estar controlados por algún tipo de inteligencia. El proyecto Libro Azul también se ha encontrado con muchos casos en los que se observaron objetos sobre importantes bases militares e instalaciones estratégicas estadounidenses. Estos objetos mostraban una gran maniobrabilidad y eran capaces de evitar los radares. En varios casos hubo intentos de interceptación, pero todos fracasaron debido a las excepcionales capacidades de estos vehículos. Esto sugería que la tecnología de estos objetos superaba la disponible en la Tierra en aquella época. La historia del Libro Azul muestra solo la punta del iceberg. Hoy, cuando tenemos acceso a algunos de los materiales desclasificados, queda claro que el proyecto no se limitaba al estudio de fenómenos atmosféricos ordinarios. Tal vez algunos objetos estuvieran efectivamente controlados por una inteligencia que aún no podemos comprender. Las revelaciones del Libro Azul hacen que los científicos modernos sigan buscando respuestas sobre la verdadera naturaleza de estos objetos, que aún no tienen explicación científica. Estos estudios se han convertido en la base de nuevos programas y proyectos destinados a estudiar los fenómenos aéreos anómalos. Pero incluso ahora, la humanidad se encuentra solo al principio del camino hacia la comprensión de este fenómeno. Los informes del Libro Azul contenían más de 10.000 fenómenos registrados, de los cuales varios centenares seguían sin explicación. Tras el cierre del Libro Azul, siguieron apareciendo nuevos datos que aportaron más información sobre las investigaciones. Estos estudios incluían relatos de testigos presenciales y análisis de muestras materiales, que se convirtieron en la base de nuevas teorías y nuevas investigaciones en el campo de los ovnis. En 2024, el interés por los ovnis volvió a crecer cuando el Pentágono desclasificó parte de los archivos del Libro Azul y publicó más de 300 expedientes previamente clasificados. Estos nuevos datos despertaron gran interés tanto entre los científicos como entre el público. Algunos detalles de estos documentos no coincidían con los hallazgos anteriores del proyecto. Entre los casos estudiados por el equipo dirigido por el capitán Edward Ruppelt, había fenómenos que no tenían explicación científica, ni siquiera con el uso de la avanzada tecnología de la época. Los objetos se comportaban de forma extraña. Podían cambiar de dirección repentinamente, desaparecer de los radares y moverse a velocidades que superaban las capacidades de la tecnología de la época. Uno de los casos más sonados fue un incidente ocurrido en 1964, cuando un avión militar colisionó con un objeto desconocido mientras sobrevolaba Nuevo México. Uno de los pilotos de las Fuerzas Aéreas estadounidenses informó de la presencia de un extraño objeto que apareció a pocos metros de su aeronave y luego desapareció a la velocidad del rayo. Según el informe, el objeto tenía forma esférica, brillaba con una luz azul y viajaba a velocidades supersónicas. Tras el incidente, el piloto abandonó el servicio debido a estrés psicológico, y el Pentágono clasificó el caso como no resuelto. Después surgieron otros testimonios de pilotos que habían visto fenómenos similares, lo que no hizo sino confirmar la gravedad de tales casos. Los investigadores del Libro Azul no solo analizaron cada caso, sino que también estudiaron muestras de materiales o restos asociados a estos objetos. Algunos de los restos se enviaron a laboratorios, y los análisis mostraron que su composición era diferente a la de cualquier material terrestre conocido. Por ejemplo, una muestra tenía una estructura que no se correspondía con ningún material conocido en la Tierra. Esto llevó a especular sobre su origen extraterrestre. Sin embargo, todos los resultados de los análisis permanecieron clasificados,
y aún no se sabe si estas muestras eran efectivamente de origen artificial. En junio de 2022, un asesor científico del Pentágono hizo una declaración sensacionalista en la que afirmaba que el laboratorio disponía de fragmentos metálicos procedentes de incidentes similares y que las investigaciones indicaban un posible origen extraterrestre. Estas muestras contenían isótopos que no se encontraban en las rocas de la Tierra, y el material era extremadamente resistente. Uno de los científicos, que deseaba permanecer en el anonimato, declaró: "Si estos objetos son realmente de origen extraterrestre, significa que estamos ante una civilización muy superior a nosotros tecnológicamente". Esta afirmación causó una gran resonancia en los círculos científicos y dio lugar a numerosas hipótesis sobre un posible contacto con formas de vida extraterrestre y tecnologías que aún no somos capaces de comprender. Al principio, el proyecto del Libro Azul intentó explicar todos los casos utilizando fenómenos físicos ordinarios. Sin embargo, más adelante, los investigadores fueron encontrando cada vez más anomalías que no encajaban en la comprensión científica de la época. Por ejemplo, en 2024, los científicos descubrieron un documento con datos de radar sobre un objeto que cambiaba de dirección en un ángulo de 90 grados mientras sobrevolaba Nevada sin perder velocidad. Para ello, el objeto debía de tener un sistema de control muy avanzado que va más allá de nuestra comprensión de la aerodinámica. Esto ha dado lugar a muchas hipótesis de que el objeto utilizó principios que violan las leyes conocidas de la física. Los informes también señalaban que varios testigos de las Fuerzas Aéreas estadounidenses declararon bajo juramento que, durante algunos vuelos, los pilotos militares vieron objetos que respondían a las señales y se acercaban a corta distancia, como si controlaran su vuelo. Un documento describe incluso un objeto que cambió su trayectoria tras un intento de aproximación. Inicialmente, este caso se consideró un accidente, pero tras la aparición de nuevos datos, los investigadores empezaron a especular con la posibilidad de que estos objetos estuvieran controlados por inteligencia. El proyecto Libro Azul también se ha encontrado con muchos casos en los que se observaron objetos sobre importantes bases militares y emplazamientos estratégicos estadounidenses. Estos objetos eran muy maniobrables y podían evitar los radares. En varios casos hubo intentos de interceptarlos, pero todos fracasaron debido a las excepcionales capacidades de estos vehículos. Esto sugería que la tecnología de estos objetos superaba con creces la disponible en la Tierra en aquella época. La historia del Libro Azul muestra solo la punta del iceberg. Hoy, cuando tenemos acceso a algunos de los materiales desclasificados, queda claro que el proyecto no se limitaba al estudio de fenómenos atmosféricos ordinarios. Tal vez algunos objetos estuvieran efectivamente controlados por una inteligencia que aún no podemos comprender. Las revelaciones del Libro Azul hacen que los científicos modernos sigan buscando respuestas sobre la verdadera naturaleza de estos objetos, que aún no tienen explicación científica. Estos estudios se han convertido en la base de nuevos programas y proyectos destinados a estudiar los fenómenos aéreos anómalos, pero incluso ahora, la humanidad se encuentra solo al principio del viaje hacia la comprensión de este fenómeno. El proyecto Libro Azul fue uno de los mayores programas de investigación OVNI de la historia de Estados Unidos. Recogió más de 10.000 informes de fenómenos inexplicados, cientos de los cuales seguían sin explicación. Incluso después de la finalización del Libro Azul, siguieron apareciendo nuevos datos que arrojaron luz sobre la investigación. Esta investigación incluyó relatos de testigos presenciales y análisis de materiales que se convirtieron en la base de nuevas teorías y estudios sobre los ovnis. Además, varios científicos y entusiastas continuaron sus investigaciones privadas, lo que contribuyó a mantener el interés por el tema. En 2024, el interés por los ovnis volvió a crecer cuando el Pentágono desclasificó parte de los archivos del Libro Azul y publicó más de 300 expedientes previamente clasificados. Estos nuevos datos despertaron gran interés
tanto entre los científicos como entre el público. Algunos detalles de estos documentos contradecían las conclusiones anteriores del proyecto. El equipo, dirigido por el capitán Edward Ruppelt, estudió casos que no podían explicarse ni siquiera con la avanzada tecnología de la época. Los objetos se comportaban de forma extraña. Cambiaban de dirección, desaparecían de los radares y alcanzaban velocidades que superaban las capacidades de la tecnología de la época. Todo esto planteó muchas preguntas que la ciencia aún no ha podido responder. Estos fenómenos siguen siendo un misterio para muchos investigadores. Uno de los casos más discutidos fue un incidente ocurrido en 1963, cuando un avión militar colisionó con un objeto desconocido mientras sobrevolaba Nuevo México. El piloto de la Fuerza Aérea estadounidense informó haber visto un objeto extraño que apareció a pocos metros de su aeronave y luego desapareció. Según el informe, el objeto tenía forma esférica, brillaba con una luz azul y viajaba a velocidades supersónicas. Tras el incidente, el piloto dejó el servicio debido al estrés, y el Pentágono clasificó el caso como no resuelto. Posteriormente, otros pilotos también informaron de fenómenos similares, lo que confirmó la gravedad de la situación. Algunos de estos casos recibieron cobertura adicional en la prensa, lo que provocó una resonancia y una presión adicional sobre el gobierno para que desclasificara más información. Los investigadores del Libro Azul no solo analizaron cada caso, sino que también examinaron los restos o materiales asociados a los lugares. Algunas muestras se enviaron a laboratorios, y los análisis demostraron que su composición era diferente a la de cualquier material terrestre conocido. Por ejemplo, una muestra tenía una estructura que no se correspondía con ningún material conocido en la Tierra. Esto llevó a especular sobre su origen extraterrestre. Sin embargo, todos los resultados de los análisis permanecieron clasificados, y aún se desconoce si estas muestras eran realmente de origen artificial. Muchos investigadores creen que es necesario investigar más a fondo casos como este y abrir el acceso a los datos a todos los científicos. En junio de 2022, un asesor científico del Pentágono declaró que los laboratorios estaban almacenando fragmentos de metal procedentes de incidentes similares que podrían ser de origen extraterrestre. Estas muestras contenían isótopos que no se encontraban en las rocas terrestres, y el material era muy resistente. Uno de los científicos, que deseaba permanecer en el anonimato, dijo: "Si estos objetos son realmente de origen extraterrestre, significa que estamos ante una civilización muy superior a nuestra tecnología". Esta afirmación causó una gran resonancia entre los científicos y dio pie a numerosas hipótesis sobre un posible contacto con formas de vida extraterrestre. Muchos creen que esto es solo el principio, y que podemos esperar nuevos descubrimientos que revelarán más detalles sobre estos misteriosos fenómenos. Al principio, el Libro Azul intentó explicar todos los casos mediante fenómenos físicos ordinarios. Pero más tarde, los investigadores encontraron cada vez más anomalías que no encajaban en la comprensión científica de la época. Por ejemplo, en 2024, los científicos descubrieron un documento con datos de radar sobre un objeto que cambiaba de dirección en un ángulo de 90 grados, mientras sobrevolaba Nevada sin perder velocidad. Esto indicaba un sistema de control muy avanzado que iba más allá de nuestros conocimientos de aerodinámica. Esto dio lugar a muchas hipótesis de que el objeto utilizaba tecnologías que violaban las leyes conocidas de la física. Los científicos siguen investigando este tipo de fenómenos, con la esperanza de encontrar una explicación que pueda ampliar nuestros conocimientos sobre la física y el espacio. Los informes también señalaban que varios testigos de las fuerzas aéreas estadounidenses declararon bajo juramento haber visto durante sus vuelos objetos que respondían a las señales y se acercaban a corta distancia, como si controlaran su vuelo. Un documento describe un objeto que cambió su trayectoria tras un intento de aproximación. Inicialmente, este caso se consideró una casualidad,
pero nuevos datos han llevado a los investigadores a sugerir que estos objetos podrían estar bajo el control de seres inteligentes. Estas pruebas aumentan la probabilidad de que estemos ante tecnologías desarrolladas fuera de nuestro planeta. El Libro Azul también investigó casos en los que se observaron objetos sobre importantes bases militares e instalaciones estratégicas estadounidenses. Estos objetos eran muy maniobrables y podían evitar los radares. En varios casos se intentó interceptarlos, pero todos los intentos fracasaron debido a las excepcionales capacidades de estos vehículos. Esto sugería que la tecnología de estos objetos superaba con creces la disponible en la Tierra en aquella época. Casos como este se han convertido en la base de muchas teorías conspirativas y también han dado lugar a numerosas obras de ciencia ficción que se inspiran en estas historias. La historia del Libro Azul solo muestra la punta del iceberg. Hoy, cuando algunos de los materiales han sido desclasificados, queda claro que el proyecto no se limitaba al estudio de fenómenos atmosféricos ordinarios. Tal vez algunos objetos estuvieran efectivamente controlados por una inteligencia que aún no podemos comprender. Las revelaciones del Libro Azul animan a los científicos a seguir buscando respuestas sobre la verdadera naturaleza de estos objetos, que siguen siendo un misterio. Estas investigaciones se han convertido en la base de nuevos programas destinados a estudiar los fenómenos aéreos anómalos, y la humanidad se encuentra solo al principio del camino hacia la comprensión de este fenómeno. Las nuevas tecnologías, como los telescopios modernos y los sistemas de satélites, ofrecen más oportunidades para estudiar y vigilar el espacio, lo que nos da esperanzas de que en el futuro podamos encontrar más respuestas a estas preguntas.